Listo, muy bien, buenos días a todos, siendo pues las 7:03, damos inicio a la reunión de bioética del Departamento de Medicina Interna. Mi nombre es Alberto Alzate Gutiérrez, pues, presidente del primer año, encargado pues de la reunión de bioética, asesorado por la doctora Mónica Giraldo, de Servicio Invitado de Geriatría. Y vamos a hablar de un tema muy común en nuestra práctica, desde el punto de vista médico general, internista, de sus especialidades pues de medicina interna, que son las ondas de alimentación en demencia avanzada. El contenido que les traigo es un caso clínico, un caso índice para ir abordando los problemas, los principios éticos que consideramos pues afectados en este caso, un marco teórico para abordar las diferentes pues como consideraciones respecto a la demencia avanzada, qué nos dice la evidencia, siendo muy puntuales, y una discusión. La idea de la charla es que sea breve, que sea sucinta, para tener una discusión pues al final entre todos. Muy bien, el caso. Es un hombre de 36 años, que lo llamaremos LMTO, por cuestiones pues, de confidencialidad, residente en Bello, vive con la esposa y los hijos. Previamente era minero y ahora es cesante por su patología de base. Respecto a antecedentes relevantes, estaba anotada una diabetes tipo 2, no son requirientes, sin embargo, pues una glicemia de 4.7, que nos interroga ese antecedente, una hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica incipiente, una enfermedad de Parkinson como un antecedente cardinal de 15 años de evolución, está anotado una incontinencia urinaria y relevante unas hospitalizaciones a repetición por una infección intraurinaria. Respecto a los farmacológicos, pues a resaltar que el paciente tenía seguimiento por neurología por su enfermedad de Parkinson, venía con amantadina, pramipexol, levodopa, todos para, pues, medicamentos como el cardiovascular, la tolterodina por incontinencia, etcétera. Respecto a la enfermedad actual, y cuál es el caso pues, que les presento, el paciente ingresó a una institución donde rotábamos por un cuadro muy específico de anuria, un dolor abdominal, al parecer una retención urinaria por una dificultad al paso de la sonda. Cuando entró en un diaforético en regular estado general, tomaron unos paraclínicos que grandes solamente pues, muestran una elevación de reactantes, una PCR4, una lesión renal aguda. Toman un uroanálisis, donde pues, lo único positivo era una piuria con unos nitritos negativos, da un cartagen específico, diafuresis, sedación de reactantes, esta retención urinaria. Los médicos tratantes sospechan una infección urinaria e inician antibiótico empírico. Respecto a su evolución desde el punto de vista infeccioso es buena, el paciente pues, permaneció estable y resolvió pues, como tal esa sintomatología. Sin embargo, inicia con las hipoglucemias a repetición. Dentro del enfoque de hipoglucemias, pues lo que considera medicina interna es que son secundarias a una fagia que ya vamos a ver en el paciente, por lo que es valorado por geriatría, quienes someten una gastrostomía percutánea tras la finalización de antibiótico y esperan el concepto de neurología buscando que haya una mejoría respecto a la parte motora de este paciente. Al examen físico, geriatría lo encuentra alerta, paciente que no puede hablar, que solamente sigue los comandos y responde sí o no. Unos signos vitales estables, tórax abdominal sin hallazgos positivos, y lo que llama la atención, paciente pues akinético, lo encuentra pues inmóvil, con una rueda de tancos pues por su enfermedad de base. Y respecto a la evaluación geriátrica, trae aquí pues como lo más relevante, un Bartel de 15 puntos que nos habla de dependencia total, un estado cognitivo, lo clasifican como una demencia avanzada. Respecto a la marcha, el paciente no logra la marcha ni la sedestación y tiene un PRAIL de 5 puntos. Muy bien, y este es un caso pues muy breve, y el problema bioético que identificamos es el siguiente. Es un adulto mayor con demencia avanzada, dependencia total, afagia y episodios frecuentes de hipoglucemia asociados a dificultades para la alimentación y sin un claro beneficio de gastrostomía percutánea. Entonces el caso nos permite, es un caso pues complejo que nos permite abordar estos problemas. Respecto a los principios bioéticos que consideramos afectados o que consideramos pues traer a la reunión, vamos a hablar pues, de la dignidad humana y los derechos humanos. La dignidad humana, pues, sabemos que es inherente a todos los seres humanos, sin diferenciar sexo, etnia o condición. Nuestro paciente pues, se encuentra en un estado crítico, es un estado, pues, un paciente con una demencia avanzada, en un estado terminal. Sin embargo, esta condición, y nosotros como médicos debemos ser conscientes que no le quita su capacidad, o lo que es inherente a que es la dignidad humana.
La debemos buscar como un fin en sí mismo y cuando reconocemos la dignidad humana de otras personas, estamos protegiendo sus derechos y reconociéndolos. Somos iguales todos los seres humanos y tenemos que tener en cuenta que es un concepto fundacional en el abordaje pues médico. Cuando me estaba haciendo pues como revisando el caso, me hice como unas preguntas clínicas para abordar como también problemas bioéticos y es si el uso de sondas de alimentación, en este caso la gastrostomía, disminuye la mortalidad, mejora la calidad de vida o si disminuye la incidencia de neumonía por broncoaspiración. Y aquí hablamos de este artículo 4, estos dos principios van juntos, que es el de beneficios y efectos nocivos. El artículo 4 pues, del programa de base de estudios de bioética. Estos principios en realidad los llevamos a cabo todos los días pues, en nuestra práctica médica y siempre debemos considerar cualquier intervención respecto a sus beneficios, pero también como probables efectos nocivos. En los beneficios, pues probablemente es muy obvio para todos que buscamos un alivio del sufrimiento, atender mejor a nuestros pacientes, prevenir el dolor, la enfermedad o la discapacidad, y en algunos casos, cuando no es posible tratar, pues por lo menos mejorar sus síntomas. Pero tenemos que tener en cuenta que también en unos efectos nocivos de nuestras intervenciones, estos efectos nocivos no son generales, sino que van a depender del contexto de cada paciente. Es muy diferente una sonda de alimentación, que es el caso del tema de hoy, en un paciente consciente, con una capacidad motora preservada, a un paciente con una demencia avanzada, en donde pues, tiene otras consideraciones. Entonces, los efectos nocivos pueden ser desde físicos hasta psicológicos, tener una carga social económica, tanto en el sistema de salud como en la familia, llegar a estigmatizar al paciente y efectos nocivos morales, donde hablaremos pues como de injusticia y falta de respeto. Y otro principio pues que trae acá, que es el artículo 7, conocemos pues que hay un consentimiento informado, pero debemos proteger a las personas carentes de dar la capacidad de dar su consentimiento. Estas personas van desde neonatos hasta, en nuestro caso, pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo las debemos abordar? Siempre debemos buscar voluntades anticipadas. Esto es quizás el core o la solución. Sin embargo, nuestro medio no es tan frecuente y es algo que debemos mejorar en nuestra práctica. Buscar el bien del paciente como criterio, pero usualmente lo que recurrimos es a un familiar que sea un subrogado legal, que tenga la capacidad de decisión, pero debemos puede ser, digamos que siempre buscando el bien del paciente. Y otro principio que hablamos con la doctora Mónica es la proporcionalidad terapéutica. La proporcionalidad terapéutica quizás la tenemos también muy instaurada en nuestra práctica. Siempre que hablamos de intervención, nos planteamos los tanto beneficios como los riesgos. Desde 1989 está planteada pues como un principio bioético, una relación apropiada y justa entre los medios y el fin. Y es lo que siempre sabemos, pues que el fin no justifica los medios y los medios deben ser apropiados para el fin que buscamos. Es decir, debemos tener medidas no excesivas que vayan más allá de los beneficios y buscar siempre un impacto en lo que llamamos desenlaces clínicos importantes o en lo que en realidad queremos impactar a nuestros pacientes, que es la curación, el sufrimiento, el dolor y lo que es más complejo en algunos casos, como en los pacientes con demencia, mejorar la calidad de vida, que ahora nos interrogaremos si en realidad esto sí se puede medir. Abordando la demencia, una muy breve introducción y es rescatar la importancia de esta patología, el aumento de su incidencia y cómo lo vemos cada vez más frecuente en nuestros servicios, tanto de urgencias como de hospitalización. Según la OPS, la tercera causa de muerte en Estados Unidos, se plantea que es la quinta causa de muerte. Es muy común, mayores de 85 años hasta el 57.4%, desde los 65 años la prevalencia de alrededor del 10-15%, una alta carga de mortalidad en Estados Unidos y lo que es muy importante, altos costos para el sistema de salud y quizá un factor que no vemos o probablemente como médico no tenemos en cuenta siempre es la carga social o la carga familiar de sus pacientes, en donde la familia se ha pues, como cuantificado que requieren alrededor de 5 horas al día para su atención. Y un dato que me pareció pues, interesante es que el 66% pues, de los pacientes con demencia son mujeres. Esto, pues, en una sociedad muy machista tiene unas repercusiones más complejas.
Y respecto a la demencia avanzada, sabemos pues que la alteración de dos funciones cognitivas, principalmente esta es la definición de en enfermedad de Alzheimer, la alteración de la memoria y otra función superior, cálculo, nocias, capacidad ejecutiva, y se define por esta escala del Global Deterioration Scale, 6 que es moderada grave y 7 pues que ya es grave, pero ¿qué la define? La incapacidad para reconocer familiares, la alteración para las actividades cotidianas, una incapacidad para llevar a cabo su quehacer diario, la incapacidad para tener comunicación efectiva, el trastorno de glusión, las úlceras por presión, los fecalomas, pues hacen parte central de esta definición, así como la incontinencia urinaria, que es pivot, pues para uno hablar que una paciente de demencia avanzada. No es tan común, en realidad es la minoría de las demencias, del 2 al 5%, pero sigue siendo una prevalencia importante y se comporta como una patología terminal. La literatura la define pues, como unas características terminales por dos factores. Primero, que es irreversible, y segundo, alrededor del 50% de pacientes van a fallecer a los 6 meses de vida. Muy bien. Características de la disfagia, que es el tema pues, alrededor que vamos a discutir en la demencia. Es muy común la disfunción oral, medida de manera objetiva por signo de inclusión es alrededor del 71% de los pacientes, faringe en el 43%, nos trae complicaciones que vemos en nuestra práctica principalmente infecciosas, que es la neumonía por broncoaspiración, siendo la principal causa de mortalidad en esta población. Y un reto que tenemos como clínicos es que es silente, los pacientes no la refieren hasta que ya están en estadios más avanzados, donde probablemente es más obvio. Y lo que llama mucha atención es la importancia de esta reunión. Datos del 2005 hablaban que un tercio de los pacientes con demencia en Estados Unidos tienen algún tipo de sonda de alimentación. En su mayoría van a ser sondas nasogástricas, pero en algunos casos pues gastrostomías. Y nos habla pues como de tener en cuenta este tema. Ahora, entender la disfagia del paciente con demencia no como una patología adicional, sino como hace parte del espectro del curso natural de la enfermedad. Vemos acá como la disfagia se caracteriza sobre todo en la demencia avanzada, hace parte pues de esta transición de demencia grave avanzada, donde ya pues no hay una reversibilidad. Sin embargo, los problemas de alimentación o las dificultades o los cambios de alimentación vienen también desde la demencia leve moderada, con cosas que probablemente no tenemos muy en cuenta, como es que el paciente cambia sus gustos, se le puede olvidar que estaba comiendo, tiene una tendencia a comer más grasa y más azúcar, la incapacidad, dependiendo pues del tipo de demencia, la incapacidad motora para alimentarse, hay menor relación social, menor comunicación con la familia, entonces todo ese tipo de factores van impactando en su nutrición. Y aquí lo vemos como la demencia y la disfagia en realidad forman un círculo que es muy difícil de romper. Sabemos pues que hay deficiencias nutricionales, pérdida de peso, sarcopenia, que favorecen o se comportan como factores de riesgo para demencia, probablemente B12, S-estiamina. Cuando los pacientes ya tienen un deterioro cognitivo y un cuadro pues instaurado, empiezan con todos esos cambios de alimentación que lo que hacen es, digamos que, promover mayor deterioro cognitivo, exacerbar todos estos cambios y llenar pues como ese círculo que lo difícil es romperlo, ¿no? Y nos encontramos muy comúnmente en pacientes con disfagia y anorexia en el final de la vida. Entender esto no como lo que les comentaba ahora, una patología adicional, sino como parte del espectro clínico de la demencia. Y es que está muy bien definida como un compromiso en los estadios avanzados. Hasta el 81% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen alguna alteración nutricional, desde muy leve hasta ya una anorexia completa. En las enfermedades neurodegenerativas se diferencian en su fisiopatología respecto, por ejemplo, al cáncer, que estamos más acostumbrados, dado que aquí ya hay un compromiso pues, del sistema nervioso central, un compromiso temporal, ventral y las amígdalas, que alteran todo ese comportamiento o esa sensación de hambre. Por ejemplo, en el Parkinson ya hay una incapacidad motora que exacerba también esto. Y vamos a hablar un poco de la anorexia del paciente enfermo, en donde hay otras características, que hay una pérdida del apetito, pero no solamente por las características basales del paciente, que ahorita hablábamos, la alteración cognitiva, la alteración motora, depresión, dolor, ahora se suma
a una estancia intrahospitalaria donde el paciente está sometido a múltiples medicamentos que lo llevan a constipación, boca seca, diarrea. Si el paciente tiene alguna complicación infecciosa, alguna alteración hidroelectrolítica con mucositis, va a llevar a náusea, vómito, diarrea. Todo eso pues impacta en la pérdida del apetito del paciente y es muy difícil de romper este ciclo. Y les traigo algunos puntos claves respecto a la evidencia cuando nos preguntamos si las sondas de alimentación tienen algún impacto clínico en mortalidad en estos pacientes. Entonces, este estudio, quizás el más grande, 37.000 pacientes, una cohorte prospectiva americana del 2012. Ellos siguieron los pacientes por 8 años, del 99 al 2007. El 5.4% los llevaron a sonda y ellos encontraron unos datos que se repiten en la literatura. Y vemos aquí como un año no hay un impacto en la sobrevida de estos pacientes que tenían sonda versus los que no tenían sonda. Y lo que es muy interesante en esta gráfica acá a la derecha, vemos cómo hay una interrogante en la literatura si quizá una sonda temprana definida como ponerla en el primer mes versus tardía después de los 4 meses pueden tener algún impacto clínico. Y aquí vemos como es muy interesante, vemos que las curvas prácticamente van iguales cuando los pacientes les ponían la sonda en el primer mes versus a los 4 meses aquí en línea puntuada. Inclusive la mortalidad llega a ser mayor, siendo no significativa cuando los pacientes se llevan la sonda en el primer mes. Y este metaanálisis también pues documenta por parte de Cochrane, es una revisión sistemática, perdón, un metaanálisis, donde ellos engloban casi 40.000 pacientes, solamente estudios observacionales, y no había pues, estudios aleatorizados. Ha sido actualizado en 3 ocasiones, en 2009, 2015 y 2021 con los resultados. Y pues como es una revisión, les traigo textualmente lo que el autor concluye. No hay como tal, él clasifica pues la evidencia y la analiza, más no hay pues como un forest plot o algo para mostrarles. El que concluye que no hay evidencia de que las zonas de alimentación impacten en mortalidad, mejoren la calidad de vida, reduzcan dolor, reduzcan pues la mortalidad o que tengan un impacto en los síntomas de demencia. Y esa conclusión, pues, desde el 2009 estaba prácticamente igual. Y cuando hablamos de gastrostomía percutánea, ¿por qué se ha vuelto tan atractiva o por qué quizá es un reto como clínico? Primero, porque está ampliamente disponible en terceros niveles, ¿cierto? Sabemos que es un procedimiento que realizado por un profesional experto es muy seguro, requiere solamente una sedación y su colocación pues, endoscópica previene múltiples complicaciones. Es muy fácil de utilizar por familiares, es muy atractivo pues, por esa parte. En realidad no hay que preguntarle a nadie cómo utilizarlo, si lo quiere o no alimentar, simplemente es poner un bolo de comida, no requiere prácticamente entrenamiento. Sin embargo, es una terapia médica, se considera como un soporte vital. Esta tecnología, pues como se instauró como en los 90, tuvo un boom en los años 2000, hasta 216.000 intervenciones en Estados Unidos. Eso pues ha venido como regulando, pero todavía sigue siendo muy frecuente verlo. Y es que cuáles son los riesgos cuando utilizamos gastrostomías percutáneas, aparte de no impactar pues, en desenlaces clínicos, en realidad también hay unos riesgos, unos efectos nocivos que ahorita hablábamos. Los que nos habla la literatura son estos tres que quiero pues como resaltar. Aparte de las complicaciones asociadas al proceso, pues a la inserción del dispositivo, las complicaciones infecciosas, que el tubo se salga, la sonda se mueva, también se cree que aumenta el riesgo de aspiración. Pues, digamos que los pacientes con reflujo pueden llegar a broncoaspirarse aunque tengan una gastrostomía. Aumenta el riesgo de úlceras por presión y esto pues está justificado porque la alimentación es más líquida y eso promueve posiciones semiblandas que en pacientes que están postrados favorece pues todas estas úlceras. Pacientes tienen diarrea constantemente o tienen alteraciones pues, en su hábito intestinal y son como las complicaciones grandes de estas gastrostomías. Entonces al final nos encontramos en un limbo, una decisión. Si llevamos el paciente a una gastrostomía o una sonda de alimentación, la que sea, o permitimos pues un desenlace, un curso natural de la enfermedad y tenemos que tomar esta decisión que no es sencilla, no es sencilla en realidad, a pesar de que hay variables a tener en cuenta y hasta ahora se ha demostrado por qué no poner sondas de alimentación en realidad cuando nos encontramos con un paciente que puede estar en una transición, está con un proceso infeccioso,
está con múltiples decisiones y no lo conocíamos previamente, muchas veces el equipo se va a ir a una sonda de gastrostomía, pero tenemos en cuenta varios factores. Hay factores culturales y sociales que tenemos que abordar, tenemos que saber qué piensa la familia, tenemos que ver ellos qué percepción tienen respecto al tratamiento, qué entienden de la enfermedad, porque al ser enfermedades crónicas no todos entienden el curso natural o el pronóstico del paciente. Veo factores familiares y aquí pues es muy importante el soporte social, quién se hace cargo del paciente, que si tiene o no hijos, si tiene o no pues una familia, un soporte que esté pues, al cuidado en esta condición. Algo muy importante, la atención médica, muchas veces partimos desde el conocimiento y lo interesante aquí es que hay estudios que muestran como pacientes que no tienen un médico de cabecera, no tienen un médico familiar, internista, o en el mejor de los casos un geriatra de cabecera, cuando están, digamos que, a cargo de varios médicos, varios especialistas, eso aumenta hasta 3 veces la colocación pues, de estas zonas de alimentación. Y nos preguntamos con el otro lado de la balanza si hay verdaderos beneficios, voy a tener un impacto clínico en mi paciente en desenlaces grandes y siempre es una decisión conjunta y ya tomar pues esta decisión. Dice que dicen las guías. La Sociedad pues, de Nutricionistas Europea son muy claros que hay una recomendación en contra de alimentación pues, por sondas en pacientes con demencia grave. E igualmente la Sociedad pues, Americana de Geriatras. Ellos nos recomiendan las zonas de alimentación en pacientes con demencia avanzada y vamos a ver pues, que hay unas recomendaciones. Este algoritmo lo quiero traer para enfatizar este último punto. Cuando nos encontramos con un paciente que tiene una incapacidad o tiene una fagia, una anorexia para su alimentación, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente eh, tiene decisiones previas, la familia está informada, o sea, en algún documento legal que nos podamos apoyar. Muchas veces eso no está disponible, no es el caso, entonces requiere un enfoque multidisciplinario, un enfoque a partir de la familia, en un paciente pues que no puede dar su consentimiento y tenemos pues que proteger esos derechos. Cuando ya definitivamente la vía oral no la vamos a restaurar, tenemos que decidir si vamos a o no utilizar pues zonas de alimentación. En nuestro caso, que es el de la derecha, en pacientes con demencia terminal, recordemos pues que hay una recomendación en contra en la mayoría de los casos, eso es en todos los casos, en la mayoría de los casos hay una recomendación en contra para el uso de sondas de alimentación y debemos buscar lo que es más complejo, entrenar a la familia a tener un manejo óptimo para una alimentación, solamente si el paciente la desea con la mano, alimentos blancos, y aquí pues ya es importante la fisiología y nutrición. Y es que esas son las propuestas que nos trae literatura en pacientes pues, con estadios avanzados en realidad. Las intervenciones médicas, a veces nos quedamos cortos, pero ahí ya parte mucho de la familia y el soporte social, y es tener un soporte emocional, cambios en el comportamiento, cambios en la comunicación, tener una empatía hacia el paciente, y ya por parte de nutrición, lo que se llama pues dar una alimentación con la mano, evitando pues esa broncoaspiración, unas texturas que nos permitan una mejor, un mejor pues, paso de los alimentos. Y aquí para terminar, un curso de acción. Y es como que concluimos o qué cursos de acción podemos tomar en los casos que tengamos esta duda. Y es cuando estamos frente a un paciente con demencia avanzada, afagia, la familia, no hay pues, directrices avanzadas, la familia solicita al médico una vía alterna de alimentación. Hay dos opciones, que el médico considera que esto impacta en enlaces clínicos, previene la broncoaspiración, se toma la decisión de la gastrostomía percutánea por su facilidad de manejo y larga duración y a partir de ahí se van a desarrollar las complicaciones que hemos hablado, tanto los beneficios como los efectos pues, nocivos de la intervención. Y la otra opción es que ante un paciente con el mismo cuadro de demencia avanzada, afagia, sin voluntades anticipadas, la familia solicita el método alterno y nosotros consideramos luego explicar a la familia teniendo en cuenta la condición del paciente, tanto los beneficios como los efectos nocivos de la intervención, que no es candidato para llevar una sonda de alimentación. Se habla con la familia usualmente cuando la gente se le informa, se le explica, se puede tomar decisiones conjuntas y se decide continuar con la vía oral, la alimentación con la mano en la medida de lo posible, las texturas que ahorita hablábamos, y acompañar al paciente pues, en su final de vida. Y como conclusiones personales,
Aquí toman un papel muy relevante las voluntades anticipadas en las enfermedades neurodegenerativas, pues hablamos de patologías que tienen una evolución de décadas, probablemente si en algún punto un médico general, internista, cualquier en realidad médico puede tomarse el papel, hablar con la familia, preguntarle al paciente qué decisiones tiene y para dónde va la patología. La importancia del médico, y yo rescato mucho esta parte del estudio que les hablaba como médicos, de pacientes con médicos familiares o médicos de cabecera, internistas, geriatras, tienen mejores desenlaces, están más informados y se toman mejores decisiones. Tener como un principio fundamental la profesionalidad terapéutica, recordar lo que hablamos de la dignidad humana y siempre hacer pues, un balance entre los efectos benéficos y los riesgos. El principio que tiene pues probablemente siglos de primero no hacer daño. Esto siempre valora en el contexto del paciente, no son igual los efectos nocivos en todos los pacientes, entonces cuando estamos ante una patología tan compleja como una demencia, tenemos que recordarnos esto, primero no hacer daño. Y las ondas de alimentación, la recomendación grande, las sociedades son claras, es que la recomendación en contra, siempre valorarlas con un trabajo pues, multidisciplinario en casos muy específicos y recordar, pues, no hacer daño. Y eso es lo que les traía por hoy. Muchas gracias. No sé si la doctora está por ahí, que haga una intervención, o el doctor Mansur. Sí, aquí estoy, pero esperemos a ver si los asistentes tienen preguntas, intervenciones. Bueno, entonces mientras surgen preguntas o comentarios, quiero felicitar a Alberto por la elección del caso y por la presentación, porque en este espacio buscamos abordar situaciones que son cotidianas en la clínica. No queremos estar siempre pensando que la bioética es para los escenarios de dilemas, de las situaciones más complejas donde siempre se nos van a quedar principios afectados, como sería el caso de los dilemas. Entonces, este caso nos invita a la reflexión, a la ponderación en esas decisiones clínicas que continuamente se están tomando en beneficio del paciente. Y muy importante, ese beneficio no siempre es el mismo para todas las personas e incluso para un mismo individuo no será igual dependiendo pues como de la evolución que vaya teniendo. Para resaltar la importancia de los procesos comunicativos claros en pacientes que tienen enfermedades avanzadas, donde las decisiones son complejas por el impacto que tienen sobre la familia, los imaginarios en torno al abandono que pudieran estar haciendo, lo que nos planteaba sobre cómo se va modificando la necesidad de alimentos, explicar eso a la familia es muy importante para disminuir la carga de culpa que puede generar la idea de es que ya no lo estamos alimentando, es que lo estamos dejando morir de hambre. Entonces, esas explicaciones que se hagan idealmente con un médico de cabecera, pero recordar que siempre tenemos la oportunidad de atender las dudas de los pacientes, acompañar a los familiares y en ese proceso no están solamente médicos y médicas, sino todo el equipo de salud el que puede participar en eso. Entonces, muchas gracias por este caso que es lo cotidiano y que es lo que queremos promover, la reflexión continua sobre todos los casos que van apareciendo. No sé si el doctor Mansur tenga alguna intervención o los demás asistentes. Buenos días, doctora Mónica, doctor Alberto, muchas gracias. Y buenos días a todos. Yo, como médico geriatra, obviamente por nuestro oficio nos toca estar enfrentados a situaciones como la que ha descrito el doctor Alberto en el caso clínico de hoy. A mí me parece que este señor, que tuvimos la oportunidad de atenderlo en el Hospital Alma Mater de Antioquia, en la Clínica León 13, este señor tenía características importantes y una de ellas era que tenía un buen soporte social. Permanentemente, durante la hospitalización, estuvo
en compañía de la esposa y de sus hijos, ¿sí? Nosotros decíamos que cada vez que íbamos encontrábamos un hijo diferente, pero era para hacer referencia al buen soporte social y permanente que tenía este señor. Bueno, este ha sido un dilema de siempre, y lo que la doctora Mónica mencionaba hace un rato es que siempre existe la pregunta por parte de los familiares, es, ¿lo vamos a dejar morir de hambre? ¿No es cierto? Esa es digamos, la pregunta que más nos pone contra la pared, ¿no es cierto?, al equipo de salud para resolver el problema. En la revisión bibliográfica que hizo el doctor Alberto, realmente el boom de las gastrostomías tuvo lugar, digamos, como en los primeros 10 años de este siglo, y se volvió un procedimiento que, digamos, en ese año, como en 2002 o 2003 en Estados Unidos, se hablaba de que se podía hacer más o menos un 68-70% de gastrostomías a los pacientes que tenían demencias avanzadas, ¿sí? Y se hacía pues prácticamente a todos los pacientes en todas las instancias, hasta que empezó a aparecer, digamos, una intención en ese país, y es que fueran los estados, cada estado podía determinar sus políticas, ¿no es cierto? Y algunos estados estuvieron a favor de hacer la gastrostomía y otros estados dijeron que no lo hacían. Entonces, paulatinamente se empezó a ver la diferencia, ¿no es cierto? Y hubo estados donde solamente el 3 o el 4% de los pacientes con demencia avanzada tenían gastrostomía, se les hacían gastrostomías. Y en los otros, donde no había ninguna regulación, ni ninguna autorización, ningún impedimento, se seguía haciendo con mucha frecuencia. Entonces surgió esa pregunta esa pregunta de investigación que usted mostró, doctor Alberto, ¿no es cierto?, en diferentes estudios, es si afectaba positivamente o no la calidad de vida y la sobrevida, ¿no es cierto?, de los pacientes que tenían demencia avanzada. Entonces, hasta más o menos 2014, 2015, ¿no es cierto?, no había estudios que fueran hechos cabeza a cabeza. O sea, si les hacíamos en demencia avanzada gastrostomía, ¿no es cierto?, o les dábamos alimentación manual, ¿sí? Es muy importante definir que mientras no hubo esa información disponible, entonces hubo mucha confusión. Solamente en los últimos años ha aparecido, por ejemplo, en ese estudio que referenció el doctor Alberto del Journal de la Sociedad Americana de Geriatría, que apareció creo que en 2020 o 2021, ya se empezó a ver que los resultados, digamos, entre alimentación manual, ¿no es cierto?, y sonda de gastrostomía no eran diferentes, ¿no es cierto? Creo que eso es muy importante mantenerlo claro. Pero empezaron también a aparecer que las complicaciones de las sondas de gastrostomía seguían siendo muy deleterias. La primera de ellas era lo que se mencionó, y era que a pesar de tener el tubo de gastrostomía, ¿no es cierto?, los episodios de broncoaspiración y las neumonitis aspirativas seguían siendo frecuentes, y eran en un estudio que apareció en un artículo que apareció en New England Journal en 2015 sobre demencia avanzada, ¿no es cierto? Se hace referencia a un estudio que se llama el estudio Miracle, y ese estudio, que fue hecho aproximadamente con unos 400 viejos que tenían demencia avanzada, ¿no es cierto?, demostró que los que se les hacía tubos de gastrostomía
frente a los que no se les hacía tubos de gastrostomía, tenían probablemente un tiempo de sobrevida muy parecido, ¿no es cierto? Que iba el 50% de esos pacientes se morían o se murieron en el lapso de los próximos entre 3 y 6 meses, ¿no es cierto? Y se murieron, el 85% de ellos se murieron por infecciones respiratorias, específicamente neumonitis aspirativas, ¿no es cierto? Y el otro 15% se murieron por infecciones urinarias o por infecciones de las escaras, que fueron mucho más frecuentes en los pacientes que tenían tubos de gastrostomía. La conclusión del estudio era que, de ese estudio Miracle, era que no aportaba, digamos, más calidad de vida, no aportaba sobrevida, ¿no es cierto? Y que las complicaciones eran muy deletéreas y eran muy frecuentes. Este estudio de 2021 ya, digamos, sigue confirmando lo mismo, ¿no es cierto? Que hacer o no hacer el tubo de gastrostomía no va a cambiar digamos, los resultados en los pacientes con demencia avanzada. Nosotros pensamos que cuando hay lugar a las voluntades anticipadas, las situaciones se facilitan. Y con este paciente hubo un comentario cuando ya llamamos a neurología, cuando medicina interna, cuando geriatría, ya nos pusimos de acuerdo y concluimos que la situación de este paciente, del caso clínico de hoy, era dada porque tenía una demencia avanzada, ¿no es cierto? Entonces, la familia fue la que nos propuso que se podíamos hacer el tubo de gastrostomía. Entonces, se suscitó una discusión entre ellos, ¿no es cierto? Y era que en algún momento el papá de esa familia había expresado que no quería que le hicieran ningún procedimiento que prolongara la vida, como llevarlo a unidades de cuidado intensivo, ni hacer intubación, ¿no es cierto?, en caso de requerirlo, requerir soporte ventilatorio, ni que le pusieran absolutamente sondas, ni tubos, ni nada. Eso parece que lo había expresado en otro momento, ¿sí? Sin embargo, no todos los hijos, ¿sí?, habían escuchado ese comentario del papá. Entonces empezó la discusión sobre si se hacía o no se hacía. Nuestra conclusión como equipo de salud era que este señor todavía podía recibir algunas, digamos, porciones de alimentos de consistencia líquida espesa, que es la dieta supraglótica, ¿sí? Y entonces nosotros dijimos, simplemente de acuerdo con la situación, se debe ir a casa y debe seguir con la alimentación manual. En algunos comentarios que se han hecho, digamos, en la Sociedad Americana de Geriatría, se dice que, digamos, el valor de seguir intentando suministrar los alimentos con dieta manual, ¿no es cierto?, le da, primero que todo, la satisfacción al paciente, así sean pocas cantidades, la satisfacción de poder saborear, ¿no es cierto?, y recibir alimentos que puedan ser de su agrado, primero que todo, ¿sí? Y segundo, dice que no importa las cantidades que el paciente pueda recibir. Es un hecho que la familia debe estar enterada de que el proceso de afagia va a seguir avanzando, ¿no?, hasta el punto donde no va a poder recibir absolutamente nada. Y ese ya va a ser el punto final, ¿no es cierto? Con este paciente, para volver al caso clínico, ¿no es cierto?, así lo explicamos a la familia seguía sufriendo mucho, muchos de sus miembros seguían sufriendo porque no se iba a morir de hambre el papá. Por eso, ese era el sufrimiento que había de algunos de sus hijos, ¿sí? Entonces, concluimos, ¿no es cierto?, nos sentamos, hicimos una explicación absolutamente clara, ¿no es cierto?, de lo que era hacer una gastrostomía endoscópica, ¿no es cierto?, de las complicaciones que pudieran
ocurrir y los beneficios que pudieran tener, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ¿no es cierto? Como se mencionó, el paciente no se le hizo el tubo de gastrostomía. En la parte inicial de la presentación del caso clínico que hizo el doctor Alberto, este señor podíamos comunicarnos con él, digamos, algunas veces con respuestas con preguntas que tuviesen solamente respuestas que él pudiera afirmar o negar con los movimientos de su cabeza, ¿sí? En un momento de lucidez, porque fue la mayor parte de la hospitalización que estuvo en delirio hipoactivo, ¿sí? En un momento de lucidez, digamos, unos 2 o 3 días antes de egresar de la clínica, le hicimos la pregunta directamente al paciente. Le dijimos, ¿usted desea que le coloquemos una sonda en el estómago para alimentarlo? Así con claridad, y estaba presente la esposa y estaba presente uno de los hijos, ¿sí? Y él inmediatamente respondió con el movimiento de la cabeza que no deseaba ni aceptaba que se le hiciera ese procedimiento. Ese fue, digamos, lo que nos ayudó, digamos, a dejar claro con la familia que no íbamos a hacer absolutamente ningún procedimiento de intervención. Yo tengo en mi haber fotografías, ¿no es cierto?, y evidencia que tomamos a propósito con la doctora Marta Valencia en otros momentos, de todas las complicaciones que vimos alrededor de gastrostomía durante unos 3 o 4 años en la clínica León 13, y todas eran desastrosas, muy deleterias. Creo que el gran problema que tenemos hoy es que lo de las voluntades anticipadas es muy difícil y poco frecuente encontrarlo entre nuestros pacientes con demencia avanzada. Ahora, da lugar a esto también, a este último comentario, que hay condiciones en las cuales la colocación de tubos de gastrostomía, ¿no es cierto?, sí está autorizado y que tienen buenos resultados. Por ejemplo, pacientes que pueden tener, digamos, obstrucción del esófago o de la laringe o de la faringe, por tumores, ¿no es cierto? Les podemos hacer sondas de gastrostomía mientras solucionamos el problema con radioterapia, con cirugía o con quimioterapia, ¿no? Y unas semanas después, cuando ya hayamos desaparecido la obstrucción al sistema digestivo, ¿no es cierto?, volvemos a restaurar la vía oral y nos va bien. Pacientes con enfermedades otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, también les va bien con esta situación, ¿no es cierto? Pacientes que los tenemos muchas veces en quimioterapia o en radioterapia y hacen mucositis y gran inflamación que les impide comer. La gastrostomía endoscópica también nos aporta buenos resultados. Pero específicamente en pacientes con demencias avanzadas, los reportes de todos los estudios, como lo mostró el doctor Alberto, y como lo dicen y lo recomienda la mayoría de asociaciones científicas, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en el mundo, es que no se debe hacer tubos de alimentación en pacientes con demencias avanzadas. Gracias a ustedes por escuchar. No, profe, gracias a usted por compartirnos pues, su experiencia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, no, yo creo que... Alberto, sí, adelante. Por último, yo creo que, como lo mencionaron ustedes, yo creo que lo más importante es hablar y comunicarse con claridad, ¿no es cierto?, con las familias y hacer una explicación detallada y clara de cuál es el procedimiento, cuáles son los objetivos de hacer ese procedimiento, ¿no es cierto?, y cuáles son los resultados. Cuando uno se sienta con el tiempo suficiente y hace esa explicación, mi percepción es que la mayoría de las familias, que son los que toman la decisión,
¿no es cierto?, logran comprender que no es un procedimiento que mejore la calidad de vida ni que prolongue la vida, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hacemos una buena explicación de esto, logramos buenos resultados, digamos, sobre todo en la toma de las decisiones por parte de las familias. Gracias, Alberto. A usted, profe, muchas gracias. Profe, la escucho, sí. Bueno, muchas gracias al doctor Mansur pues, por compartirnos toda su experiencia y recogemos esa idea de las voluntades anticipadas. En una próxima actividad académica abordaremos voluntades anticipadas porque surgieron como a partir de las necesidades de pacientes con enfermedades neurodegenerativas o enfermedades en las que por su curso se prevé que va a haber una pérdida de la autodeterminación. Entonces ahí es bastante útil tener unas voluntades anticipadas. Sin embargo, el uso indiscriminado de ellas puede también tener unos aspectos más sombríos para las decisiones clínicas. Y como en el caso de este paciente, siempre la persona va a estar expuesta a que sus familiares no notifiquen que ese documento existe, diferente a cuando ya hay un registro en la historia clínica. Entonces creo que nos queda aquí un tema muy interesante para abordar en una actividad posterior. Muchas gracias por la presentación y a los asistentes por acompañarnos.